Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos así la segunda clase de observación y prácticas de tercer año orientada a las prácticas de nivel inicial y nivel primario. Bueno, hoy teníamos un texto para desarrollar que es el siguiente. La planificación, una hipótesis para orientar la enseñanza en educación física. Fíjate vos qué importante que el título ya nos introduce en lo que es el tema, la planificación. Eh, y como una hipótesis para orientarnos a la enseñanza de la educación física. Puntualmente, eso es la planificación. La planificación es un borrador que nos va a orientar la forma en que debemos desarrollar cada una de nuestras clases. ¿Sí? Este texto nos va a introducir en varias cuestiones. Vamos a, aquí, agrandar. Ahí está. Entonces tenemos el índice. Dice el índice. ¿Cómo se concibe y qué sentido asignar al acto de planificar? Criterios a considerar para la planificación. Modalidades de planificación. ¿Qué proceso supone planificar? ¿Cómo hacer la evaluación inicial? Posibles formatos de planificación. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por un videíto que quiero compartir con vos acerca de cómo se considera la planificación, no solamente en la educación física, sino en todos los niveles de la educación. Sería importante, a veces hablamos de construir, volver a las bases de lo que significa planificar. Planificar es anticipar, prever, organizar cualquier actividad humana voluntaria. Seamos o no docentes o desde cualquier rol que tengamos, siempre estamos planificando en tanto proceso mental. Estamos previendo, anticipando qué hacemos el fin de semana, las vacaciones, con el dinero, con no, qué compramos, qué nos conviene. Quiere decir que la planificación es un proceso mental humano. Ahora bien, la pregunta clave que a veces se hace un educador, si es un proceso mental, ¿por qué lo tengo que escribir? La respuesta habitual a por qué lo tengo que escribir de los docentes es porque me lo exigen, porque me lo piden, porque lo tengo que entregar, porque lo tengo que presentar. Ante lo cual, lo primero que uno podría responder es, y aunque no lo pidiesen, y aunque no lo entregasen, todos nosotros, ese proceso mental, necesitamos ponerlo por escrito, por algo que denominamos el valor de la lengua escrita, porque actúa como testigo, porque actúa como recordatorio, porque nuestra memoria no puede retener tanto, y nosotros ese escrito, que no lo hacemos en una carpeta, lo hacemos a veces en una agenda, lo hacemos a veces en algún papel suelto, o hasta en la heladera donde ponemos con los imanes, quiere decir que eso que pensamos, anticipamos, planificamos, de algún modo u otro lo tenemos que escribir. De ahí surge algo que es interesante, ¿dónde radica la mayor dificultad habitual de los docentes? No es tanto en el pensar la planificación o en planificar en tanto proceso mental, sino en cómo lo escribo. ¿Cómo lo escribo para que me sirva para mí y cómo lo escribo para que sirva para ser presentado ante otros, sea un colega, sea un directivo? Esas serían las primeras asociaciones que uno puede hacer con el término de la planificación. Bueno, muy bien. Hasta ahí la introducción en video de lo que es la planificación. Y para rescatar un poco lo que dice esta docente, podemos decir que la planificación es un plan, ¿sí? Que cumple, fíjate vos que te lo dice el texto que yo te di, que cumple más de una función. En este caso, podríamos decir, o podríamos discriminar dos funciones. Una función que tiene que ver con lo administrativo, que es cumplir con la escuela, es decir, entregar la planificación que te pide la escuela como un trámite a presentar, pero también tiene otra función que es desarrollar un plan de enseñanza. Vos ahí tenés dos cuestiones a cumplir, ¿no? Una cuestión burocrática, más dirigida a lo institucional, y que debes presentarla para que, por ejemplo, la directora o las autoridades de la escuela puedan saber que vos desarrollás una planificación acorde, que cumplís con esa cuestión, y otra que es otra instancia, que es la misma planificación, que vos la volcás con los chicos
y que por supuesto tiene otro objetivo. Hay un objetivo burocrático y otro que es un objetivo más pedagógico didáctico que está dirigido a los alumnos. De este tema habla este apunte en lo que es la primera parte y la importancia de ambas cuestiones a cumplir. Uno podría pensar que lo administrativo no es tan importante como lo pedagógico didáctico, pero bueno, sí, porque también es importante que lo vean los directivos, porque es la directora quien te acompaña, quien te aconseja, quien te avala en lo pedagógico didáctico, en el desarrollo de esa planificación. Así que bueno, esa instancia también es muy importante, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que nombró, que se nombran en el video, es que la planificación tiene que ver con un proceso que nosotros diseñamos. ¿Qué es un proceso? Podríamos definirlo así muy rápidamente como un camino a seguir, ¿no? Ese camino, obviamente, cuando planificamos, es largo, a veces es de una planificación mensual, de una planificación semestral y muchas veces de una planificación anual. Eso depende de cómo se maneja la institución y los requerimientos que tenga. Pero en tal caso, algo importante que dice es que es importante escribirlo porque nuestra mente, nuestra cabeza, no retiene todos los detalles de la planificación. Y acá viene algo importante que debemos destacar. La planificación no debe ser una planificación detallada, ¿sí? La planificación debe tener características generales para dar lugar a otras cuestiones de las cuales vamos a hablar más adelante, que sí son muy importantes. Pero fíjate vos, mira, una parte del apunte nos dice que la planificación aporta a construir la memoria didáctica de la institución, algo de lo que hablábamos recién. Dar a conocer formalmente una propuesta de trabajo, que es tu propuesta de trabajo a la institución, mediante una formalidad que es el papel escrito y entregado a la escuela y a los directivos. Dejar una orientación en caso de necesidad de reemplazo del docente. Esto puede suceder que vos como profe de tu grupo te enfermes o dejes el grupo por un tiempo o suceda alguna circunstancia por lo cual alguien te tenga que reemplazar. Bueno, entonces aquel docente que te reemplaza entra en la planificación, ves dónde dejaste y continúa con lo que vos planificaste. Y cumplir un requerimiento administrativo también. Esto de dejar la planificación como corresponde en tiempo y en forma. ¿Sí? Bien, continuamos. Todos los pasos de la planificación son importantes porque la planificación en sí actúa como un borrador. Eso es la planificación. La planificación es un borrador que te va a orientar a desarrollar la clase. Nunca es la clase tal cual vos la debés cumplir. Es una orientación de lo que vos vas a hacer, ¿sí? Por eso, como tal, debe tener algunas características que ahora las vamos a mencionar. Bueno, continuamos con un videito donde nos muestra la importancia de la planificación según los docentes. La planificación en la tarea docente es una herramienta fundamental. Obviamente que todos los docentes llegamos muy cansados a casa para planificar, pero todos sabemos que es necesario. Tiene que ser una herramienta para el docente, no un instrumento de evaluación desde parte del directivo para verificar si hizo o no hizo la tarea en su casa, sino un instrumento de guía para el docente, para dónde va, a dónde está posicionado y dónde quiere llegar. La planificación en la tarea docente es súper importante. ¿Por qué? Porque vos no podés ir a dar clases sin saber lo que vas a enseñar. Es importante en tanto y en cuanto sea una planificación flexible, que sea abierta, que uno pueda sobre el devenir de los hechos ir modificando. Y te organiza, digamos, te da una pauta del camino que vas a ir siguiendo. A veces ese camino se va a desviar. Para eso es la planificación, para permitir que el camino se desvíe. La planificación como herramienta no solo te permite proyectar al futuro, sino también te permite evaluar un proceso. No solamente es importante el resultado final, el proceso es igual de importante.
Bueno, acá fíjate vos algo muy importante que mencionaron los docentes, es que la planificación es una guía, la planificación te organiza, la planificación te ayuda, es un camino del cual a veces nos podemos desviar y esa desviación depende de cuán flexibles seamos en escuchar lo que sucede en clase. Ahora vamos a hablar sobre esa característica, la flexibilidad. Y que también la planificación tiene que ver con evaluar los procesos. ¿Qué pasa en el camino? ¿No? ¿Cómo fueron los chicos y las chicas aprendiendo aquello que yo propuse? ¿Y cuál fue el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de esas características generales que debe tener la planificación, ¿sí? Una de esas características que vamos a encontrar acá es la construcción colectiva, ¿no? La construcción colectiva dice, resulta conveniente que la planificación pueda surgir de un espacio colectivo de intercambios y acuerdos, donde se tome en cuenta tanto la voz de los alumnos, padres, como los saberes disciplinares y didácticos de docentes y directivos. Quiere decir, cuando vos planificás, tenés que tener en cuenta qué les gusta a los chicos, qué les gusta hacer, qué conocimientos trae, ¿sí? Eso es fundamental a la hora de planificar. Para desarrollar la temática, te va a ayudar un montón en que los alumnos desarrollen más cómodamente y mejor aquello que vos planteás para desarrollar como contenido. Otra característica es la contextualización. ¿Qué es la contextualización? Básicamente es el contexto, tener en cuenta dónde desarrollás vos tus clases, ¿no? En la contextualización se tiene en cuenta temas tales como de dónde viene el alumno, de qué contexto familiar, cómo es la escuela, qué materiales tengo, dónde desarrollo la clase, qué condicionamientos me da ese espacio. Todo eso tiene que ver con la contextualización. Otra de las características que tiene que tener la planificación es la flexibilidad y la viabilidad. ¿Qué quiere decir eso? La flexibilidad es esto que hablaba la docente en el video. Este tema de que vos planificás y que puede que te desvíes del camino. No pasa nada desviarte del camino, porque la flexibilidad tiene que ver con hechos que una cosa es planificar, ponerlo en un papel. Eso es teoría, por decirlo de alguna manera. Es una cuestión fría de poner en un papel aquello que puede suceder. Pero cuando yo traslado ese plan a la realidad, ahí intervienen personas, intervienen hechos, intervienen cuestiones naturales, sociales, intervienen un montón de factores que hacen que eso planificado pueda tener variables que son traspasadas por la realidad. Entonces, ante esas cuestiones que me traspasan, yo tengo que ser flexible, no para rechazarlas, sino para tomarlas y capitalizarlas. Entonces, si yo tengo en cuenta que la planificación es un borrador, que es lo que siempre se dice, justamente lo que puedo hacer entonces es esas variables, esas cuestiones espontáneas que van surgiendo, que me impone la realidad, las debo capitalizar, las debo tomar. Y al costado de lo que planifiqué, voy anotando eso que va surgiendo para tenerlo en cuenta para otras clases y también para el momento de evaluar lo que en esa clase que yo planifiqué sucedió. ¿Sí? Eso es muy importante, tener en cuenta las variables, la espontaneidad, las cosas que van surgiendo, estar abierto. Y para eso, lo mejor que puedo, la mejor característica que puedo tener como docente es ser flexible. Bien, otra característica que me pide que la planificación tenga es la comunicabilidad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la planificación, obviamente, es una planificación para mí. Yo al leerla la tengo que entender. Pero esa planificación, cuando yo la vuelco a la parte práctica, al grupo de niños y niñas, a mis alumnos y alumnas, tiene que ser entendible, tiene que ser comunicable, tiene que el contenido saber llegar para que los alumnos lo puedan desarrollar. ¿Se entiende?
Tiene que ser algo que sea entendible para ser puesto en práctica. Bien, otra característica es la modalidad. Y mira que dice, las propuestas pedagógicas que comprenden la planificación del docente pueden estar organizadas siguiendo distintas modalidades, proyecto, unidad didáctica o unidad temática. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Estos son el proyecto, la unidad didáctica y la unidad temática, son tres formas distintas de planificar mis clases. ¿Está bien? Me organizan de manera distinta y me plantean objetivos a seguir de acuerdo a qué tipo de planificación yo seleccione. A seguir y a desarrollar, ¿no? Bien. Otra característica es el formato. Los diversos formatos en que suelen escribirse las planificaciones presentan distintas lógicas en su diseño. Por ejemplo, en algunos casos, las planificaciones adoptan un esquema donde los diferentes componentes se encuentran desarrollados en un cuadro. Bueno, a ver, esto cuando habla del formato, habla de cómo yo combino los diferentes componentes de la planificación. Cuando nos encontremos vía sincrónica, vamos a hablar de esos componentes, de los componentes que tienen la planificación, que ya vos lo debes haber hablado en clase con Adela, ya debés saber más o menos cuáles son los componentes, pero los vamos a repasar. La planificación tiene la característica de que todos esos componentes, por ejemplo, los objetivos, las estrategias didácticas, la fundamentación, la temporalidad, los materiales, los indicadores de avance, sean componentes que estén de acuerdo, ¿sí? Que tengan una lógica entre ellos. Entonces, siempre que esté eso, el formato, vos podés bajarte un formato de algún lado o lo podés armar vos, pero esos componentes tienen que estar presentes, ¿sí? Porque se deben conjugar a la hora de planificar. Bueno, acá otra de las cuestiones, la coherencia interna que tiene que tener la planificación. Cuando hablamos de coherencia interna, a lo que nos estamos refiriendo es justamente lo que decíamos recién, esta cuestión de que los componentes de la planificación estén ligados uno con otro. Es decir, que cuando yo elijo, supongamos, un objetivo, que esté coherente, que mi fundamentación, que un poco habla la planificación, esté relacionada con esos objetivos. Que el título de planificación tenga alguna relación con los objetivos y con la fundamentación. Que los indicadores de avance me indiquen cuestiones que yo planteé los objetivos. ¿Se entiende? Esa es la coherencia. Que haya vínculo entre los componentes de la planificación que yo voy a desarrollar para mis alumnos. Bien, continuamos ahora en esta clase de manera muy resumida a las distintas opciones que tenemos a la hora de planificar y que este texto nos muestra como tres, ¿no? Que son el proyecto didáctico, la unidad temática y la unidad didáctica. Vamos por partes. Vamos a empezar por el proyecto didáctico. Te lo voy a leer para luego explicártelo. En esta modalidad definida por Omar Argañarás como un conjunto de acciones articuladas para el logro de un producto cuya planificación prevé el aprendizaje de contenidos curriculares, el sentido para el alumno o alumna estará dado, decía, por la posibilidad de participar de una producción final que puede ser un evento o un objeto. Bien, ahí tenemos la primera característica que tiene el proyecto. Es decir, durante un tiempo, el que lleve la planificación de este proyecto, debemos ir elaborando un evento final. ¿Sí? Bien. En un proyecto didáctico, las actividades se articulan para alcanzar los logros esperados, o sea, este producto final. Y el producto que se obtiene constituye, para el docente, la justificación o
pretexto para la enseñanza. O sea, por ejemplo, dijimos que el producto que se obtiene, o sea, el producto final, constituye para el docente la justificación. Por ejemplo, mi producto final, yo elijo un contenido, puede ser distintas formas de lanzamientos en los deportes. Entonces yo voy a organizar mi producto final, puede ser, me imagino ahora, un evento, ya sea para la escuela o para los padres, por ejemplo, donde yo demuestre distintas formas de lanzar, ¿no? Lanzar con el pie, lanzar con las manos, lanzar con distintos objetos, lanzar con distintos objetivos. No sé, se me ocurre, por ejemplo, lanzar para embocar, lanzar para derribar, lanzar para meter un gol, ¿sí? Digo, ahí yo tengo distintas formas de lanzar, distintas formas de objetivos, distintas formas de pegar o utilizar diferentes partes del cuerpo para lanzar. E incluso yo puedo utilizar los pies o las manos de diferentes maneras de acuerdo a cómo vaya a lanzar. Entonces yo puedo hacer todo un evento mostrando esas diferencias al momento de lanzar. Los elementos constitutivos principales en el periodo de desarrollo de un proyecto, y en tal sentido esta modalidad puede ser oportuna cuando se planifica, por ejemplo, la realización de un encuentro recreativo deportivo que tendrá lugar cada 2 meses. En este caso, el proyecto culminará en eventos, lo que decíamos recién, que se sostienen con cierta regularidad e inciden positivamente en la motivación de los alumnos. Si bien el proyecto tiene un producto final, el proceso del proyecto también tiene que ser motivante, ¿no? Siempre pensar, bueno, hacia dónde me dirijo, qué es lo que voy a hacer, y qué objetivos tiene ese proceso, que es el producto final. Algo importante que tengo que tener en cuenta es que, si bien el producto final es importante, también, y en el producto final, yo puedo invitar a los docentes de la escuela, a los compañeros de otros grados, y a los papás, ¿no? A todos juntos o aparte, o alguno de ellos, para el producto final, para ese evento, también puedo organizar un encuentro durante el proceso donde alguno de estos invitados, docentes, compañeros o familiares, estén presentes. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer una clase donde vengan las familias y proponga diferentes formas de lanzar al aro. Entonces, ese puede ser, por ejemplo, arme un circuito. Y ahí vienen los papás o los tíos o algún familiar y lanzan, ¿no? No todos tienen que lanzar con técnica, cada uno muestra, están las posibilidades. Después, formas de lanzar al arco, formas de lanzar a través de un aro, forma de lanzar por arriba de una red o por arriba de una soga. Y en ese proceso, en esa clase que es parte del proceso, los papás, las mamás o cualquier familiar, pueden ser los abuelos, tíos, están presentes. Bien, ahora bien, continuamos con lo que es la unidad didáctica, otra de las maneras de planificar en la educación física. Y fíjate lo que dice. Al optar por esta modalidad, se aborda un contenido o núcleo de contenidos. Cuando digo se aborda un contenido o núcleo de contenido, eso donde lo encuentro en el diseño curricular. Voy y busco y selecciono un contenido y lo abordo, cuya enseñanza se sistematiza, o sea, cuya enseñanza se ordena. Yo como docente tomo ese contenido y lo ordeno. ¿Y en base a qué lo ordeno? Y esto es importante.
cuando yo selecciono un contenido, dijimos, es porque los chicos, las chicas, los alumnos y alumnas se muestran interesados por ese contenido y conocen algo de ese contenido. Y acá es importante saber que yo, cuando arranco, no arranco de cero, sino arranco desde la pauta de conocimiento acerca del tema que me dan los alumnos y alumnas. Por ejemplo, te doy un ejemplo de cosas que me pasó a mí como alumno, ¿no? Cuando yo fui a aprender a nadar, mi profesor no me enseñó a nadar de cero, sino que él hizo una evaluación previa. Me dijo, bueno, a ver, primero me pregunto, ¿sabés nadar? Sí, sé nadar, le dije yo, no queriendo ser menos, ¿no? Bueno, ¿sabés nadar crawl? Sí, algo de crawl sé nadar, bueno, mostrame. Entonces yo le mostré cómo nadaba crawl. Nadé varios largos, de ida y vuelta, y él, a partir de la observación que hizo de mi nado de crawl inicial, pudo ver cómo manejaba la respiración, cómo manejaba la brazada, cómo manejaba la patada, cómo movía el cuerpo, y planificó las siguientes clases teniendo en cuenta desde dónde debía arrancar y dónde tenía que hacer puntos más fuertes y menos fuertes de la enseñanza. ¿Sí? Si debía corregir más o menos la brazada o más o menos la patada, qué cosas debía corregir de la respiración. ¿Sí? Entonces, cuando yo arranco a enseñar, después de haber seleccionado un contenido, la sistematización de la que habla acá esto que es ordenar, yo lo ordeno a partir de lo que los alumnos conocen, ¿sí? No antes, porque si no pierdo tiempo, ¿sí? En una secuencia didáctica. ¿Qué es una secuencia? En tiempos. Vamos a graficarlo. Por ejemplo, secuencia puede ser en cubos, en clases. Hoy enseño de este contenido tal cosa, mañana enseño tal otra, pasado enseño tal otra, y la secuencia didáctica quiere decir que todas las clases están enganchadas una con otra y van hacia un objetivo que es el que finalmente que aprenda este contenido que yo seleccioné. ¿Sí? Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de unidad didáctica. Bien, y pasamos a la última, que es la unidad temática. La unidad temática es el desarrollo de esta modalidad que se organiza en torno a un tema. Fíjate vos, ahora voy a elegir, como bien lo dice el título, el contenido, teniendo en cuenta el tema, la unidad temática, que puede o no ser transversal, o sea digamos, que puede pasar, cuando vos vas a los contenidos, vos tenés contenidos que son temáticos o contenidos que son generales. Por ejemplo, hay contenidos que tienen que ver únicamente con el lanzamiento y otros contenidos que tienen que ver con el salto, o contenidos que tienen que ver con otros temas. Bueno, cuando vos elegís un contenido transversal, quiere decir que pasa de alguna manera todos estos contenidos. ¿Sí? E incluye para su concreción varias unidades didácticas. ¿Sí? Digamos, vos después de haber en las unidades didácticas, por ejemplo, en una unidad didáctica vos viste en el jardín lanzamiento, en otra viste saltos, en otra viste rolidos, ¿no? Que son los temas que se ven en nivel inicial. Bueno, entonces en la unidad temática vos podés tematizarla de alguna manera y unir todas las unidades didácticas. ¿Sí? Por ejemplo, si una unidad temática es educación física y salud, dice acá, todas las unidades didácticas que se diseñen deberán poner énfasis en esta relación. Del mismo modo, mientras que en las unidades temáticas las actividades se relacionan con el tema elegido y pueden ser intercambiables en los proyectos, no sucede lo mismo, puesto que las actividades deben articularse para el logro de un producto final. Bueno, ya hablamos de esto, ¿no?
una manera de diferenciar la unidad temática de los proyectos es considerar la denominación que presenta la propuesta. Por ejemplo, los juegos deportivos es el nombre de la unidad temática que corresponde a contenidos específicos. Ahora bien, encuentro masivo de juegos deportivos es un nombre que indica la realización de un evento. Esto es más relacionado al proyecto. Esto es la instancia en la que culminan los proyectos. Bueno, hasta aquí hemos visto las formas de, las modalidades de planificación, ¿no? Otro de los títulos que es muy importante es ¿qué proceso supone planificar? ¿Qué proceso supone planificar? Podría plantearse lo siguiente: revisar el o los sentidos de planificar. Revisar y actualizar los enfoques disciplinar y didáctico del área o espacio curricular que se enseña. Establecer acuerdos con los pares, con los compañeros docentes. Comunicarse con sus alumnos, alumnas e intercambiar puntos de vista acerca de expectativas mutuas. Esto es lo que hablábamos recién, es decir, ¿qué les gusta a los chicos? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría aprender de cuál o tal cosa o de cuál o tal tema? Siempre voy a planificar de acuerdo a los gustos y expectativas que tengan los alumnos acerca de la educación física. Asignar tiempos a la planificación. Esto es un componente de la planificación, ¿no? Por ejemplo, yo armo una planificación, recién habíamos hablado de unidad temática, proyecto, unidad didáctica. Bueno, lo titulo. ¿Y qué tiempo le voy a dar? ¿Qué temporalidad le voy a dar a eso? ¿Y de qué dependerá la temporalidad? Por ejemplo, yo elijo tal contenido después de haber evaluado y digo, bueno, esto, de acuerdo a la evaluación que yo hice de lo que los alumnos conocen o no del tema, yo calculo que va a durar 4 semanas. Y ahí lo pongo, temporalidad 4 semanas. Eso es importante. Diseñar la evaluación diagnóstica. Es lo que hablábamos recién, el diagnóstico. ¿Qué pasa con el diagnóstico de ese grupo? La evaluación, recordad que hay 3 evaluaciones. Una que tiene que ver con el periodo inicial, otra que se da durante el proceso, que generalmente se da en la mitad del año, y otra que se da al final del proceso. ¿Sí? Y realizar ajustes al diseño, entendiéndolo como uno más de una sucesión de borradores. Digamos, cuando habla de diseño, habla de la planificación, ¿no? Que la planificación no debe ser algo estático ni duro. Tiene que ser algo flexible que se adapta a circunstancias que van surgiendo en la clase y que tengo que tener en cuenta, respetar y capitalizar. Esa palabra capitalizar es importante porque de repente surgen cuestiones que yo no tuve en cuenta y que tienen un valor enorme y que las tengo que aprovechar, porque eso tiene que ver también con lo que van a aprender los y las alumnos. Bien. Bueno, me parece que más o menos hasta acá la clase de hoy ha tenido un sentido que es mostrarte lo que es la planificación, qué sentido tiene, los componentes de la planificación y las formas de planificar, la importancia de planificar, y para la próxima clase en la que nos encontremos vamos a hablar de cómo hacer la evaluación inicial. Esto de qué hago cuando me encuentro con el grupo, cómo los evalúo, qué importancia tiene esa evaluación inicial para lo que viene después durante el año, en donde tiene que estar evidentemente y por supuesto tiene que estar presente la planificación. Otro título a desarrollar que está acá. Bueno, acá tenés las modalidades de planificación, los formatos de planificación que también son importantes. Y otro tema que ahora no estoy encontrando, pero que está presente en este texto, vamos a buscarlo, son las estrategias didácticas.
Bueno, ahí tenemos que detenernos, ¿no? Porque las estrategias didácticas, ¿qué son? Son la metodología de enseñanza que yo elijo para desarrollar el contenido, ¿no? Esto hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, las estrategias didácticas son muy importantes, porque de acuerdo a lo que yo seleccioné, al contenido que seleccioné, de acuerdo a las características del grupo, de acuerdo a cómo lo voy a desarrollar, voy a elegir un tipo de estrategias didácticas. Bueno, entonces, la estrategia didáctica es muy importante, porque es la forma que voy a tener de enseñar ese contenido, ¿sí? También vamos a hablar de eso en la próxima clase. Te pido que leas todo el texto este que te dejo, que anotes las preguntas que surgen a través de las dudas, si es que te quedó alguna, y en la próxima clase vamos a volver a ver este texto, lo vamos a discutir y vamos a hablar de lo que te decía recién que quedó pendiente, que es el encuentro inicial, la evaluación diagnóstica y las estrategias didácticas. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.